Pero ¿cómo le va? Pero qué placer ¿Qué reencontrarnos onda? nuevamente. ¿Qué es su vida? ¿Cómo anda su nana? Impecable. ¿Y usted? Yo la vamos llevando ahí. No estamos Dígame haciendo una lo que dice el cosa. médico bien correcto, pero lo hacemos. Y bueno, si nadie hace lo que dice el médico 100%, porque la vida, si no deja de vivir, esa cosa rara. Bueno, dígame una cosa. Usted cuando va de un lugar para el otro, cuando tiene que ir, sale de su casa y va para un lugar que no había ido antes, supongamos que en auto. ¿Usted piensa antes el camino que va a tomar o va para ahí y vemos lo que pasa? ¿Cómo no entendí? Si pienso antes que voy a tomar. Vio que hay gente que cuando tiene que ir a un lugar, más o menos planifica mentalmente. Sí, Voy a tomar tal calle, tal otra, voy a doblar por acá. sí. Y eso es ¿qué hace eso? No, no, Eso no, 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 no. facilita. Yo uso el famoso GPS que está en el celular y me digo, dame el camino más corto. También es una opción, pero en todo caso, usted pone ahí a una tecnología un conjunto de tecnologías, el GPS, la administración de datos, etcétera, etcétera. Entonces usted agarra y cuando se sube al auto va a seguir un camino que esas tecnologías le sugieren que es el mejor. Como usted ya tiene el camino en su cabeza, en este caso, o en el celular, naturalmente usted va a conducir más tranquilo, no va a tener que andar pensando doblo por acá y va a frenar en la mitad de la calle, prender los pica pica o no prender, generar o perderse. Y usted pensaba ir para un lado, termina en otro, porque, etcétera. Hay veces que uno no tiene tiempo de planificar, porque las cosas pasan muy rápido. Por ejemplo, le llama a alguien y dice, che, tenés que estar acá en 5 minutos, porque no sé cuánto. Está ahí, zoom. Pero, ya sabemos todos, es tener un plan, o sea, tener un camino, porque eso facilita las cosas. Ahorra tiempo, produce seguridad, estabilidad, reduce los riesgos, el espontáneo. Bueno, le traía esta imagen Sí. porque está pasando en muchos lados, en el mundo entero, le diría, ¿cómo hacer para ir? Cree que hay que hacer nomás, ¿no? Pone el énfasis en el hacer y no en el pensar. Y yo cuando era jovencito, a mí me enseñaron que lo mejor para hacer tendiendo a la excelencia era primero pensar, luego hacer. Al hacer aprender, repensar, volver a hacer. Se llamaba eso, y usted lo recordará, aplicar inteligentemente la producción teórico-práctica. Me estás haciendo pensar Teórico-política demasiado. práctica. Hoy viniste bravo, me hiciste pensar demasiado ya. Bueno, entonces hagamos una cosa. Este, vayamos al grano. Vayamos al grano. Después del 27 de marzo voy a hablar más de este problema porque veo mucha gente que, que hace una especie de apología del hacer, pero no piensa. Después se sale derrotada, naturalmente, ¿no? Y no le van bien las cosas y se frustra. Pero te lo simbolizo Y se llena de en enconos. algo más antiguo. A ver si coincidimos. En el acto de la guerra y de los A grandes ver, imperios, yo me imagino no. Primero se pensaba y después se actuaba, si no se queda sin ejército. en general, cuando uno hace sin pensar, este, eh, eh, lo hace por dos.
que tiene más capacidad de resolver los problemas que la que verdaderamente tiene, porque está situado en una posición en que estaba acostumbrado a mandar. Entonces decía, esto se hace y se hacía, se hacía y se hacía. O porque, eso es una de las cosas, ¿no? La soberbia del poder, por ejemplo. O por miedo, porque pensar obliga a salir de la zona de confort, como dicen ahora. Lo obliga a moverse un poco. Capaz que uno pensaba ir por un camino y resulta que tiene que elegir otro, o uno pensaba hacer tal cosa y resulta que no, que no es lo que más le conviene a sus necesidades o intereses. Que son las dos cosas sustanciales de la vida humana, son las necesidades, los intereses, los deseos. Y yo estoy viendo que hay mucha gente, demasiada gente, si quiere que le diga, en el Uruguay, pensando poco en el día después del 27. Como todos sabemos, si gana el sí va a ganar por un poco y si gana el no también. Esto tiene consecuencias. Si gana el sí o si gana el no, tiene consecuencias. Si gana el no, el gobierno va a aplicar realmente su programa, que hasta ahora no pudo, primero por la pandemia y después porque la posibilidad de que se llegara a las firmas era elevada y tenían que evitarlo. Y cuando se llegó a la firma, menos que menos, porque ahora viene la instancia plebiscitaria. Entonces el gobierno no ha aplicado su programa, que es un programa orientado a facilitar la concentración de la riqueza, porque ellos creen que hay que crear una especie de élite muy rica y muy eficiente y que le vaya muy bien, para después ver cómo administra los conflictos. Y más o menos ese es el programa de este gobierno. No quiere decir que sea solo eso, ni quiere decir que todo el gobierno esté en eso, ni estoy juzgando las capacidades políticas del presidente de la República. Estoy diciendo que de los intereses de clase y de las necesidades estratégicas, los sectores que nos gobiernan trabajan para la concentración de la riqueza y para la conformación de una élite que ellos creen resulta absolutamente imprescindible para la viabilidad del Uruguay. Y después casi todos los demás temas les interesan poco. Así que mi opinión personal es que si gana el no, por muchas razones, vamos a ingresar en una zona de inestabilidad y conflictividad social muy elevada. Muy elevada. Y si gana el sí, posiblemente se generen espacios de diálogo para que el gobierno gobierne, que para eso fue elegido democráticamente y tiene toda la legitimidad para hacerlo, pero con una racionalidad no es hegemonista radical, impongo mis ideas, mi programa y mis intereses y todo lo demás se verá, sino que se generen espacios de diálogo institucionales, legislativos, programáticos más razonables. Yo estoy trabajando seriamente para tratar de lograr que el día después, gane quien gane, se genere algo así como una mesa de diálogo programático frente a la crisis mundial. ¿Por qué? El gobierno venía con un programa, un discurso, con un programa, con unas ansiedades de algunos sectores sociales, lobistas, y la oposición, la izquierda uruguaya organizada en el Frente Amplio, que es el partido más importante del Uruguay,
estaba reflexionando sobre cómo mejorar su programa orientado a la democratización de las relaciones sociales, porque se sabía, todo el mundo sabía que se habían cometido unos cuantos errores. Ya estaba reflexionando sobre cómo mejorarlo cuando todavía tenía posibilidad de volver a ser gobierno. Mucho más esa reflexión, naturalmente, cuando fue derrotado. Y eso está ahí plantado. Eso era lo que pasaba hasta hace un par de años. Pero, hay que ser muy poco inteligente, muy insensato, muy insensible, y diría, hasta cómo fue que le dijo Pepe, muy nabo, para no darse cuenta que el mundo actual, el mundo en este momento, no tiene nada que ver con el mundo hace 2 años. Pero nada que ver. La pandemia tuvo un impacto, tuvo efectos en la economía mundial y en la sociedad, y la guerra y las consecuencias que esta guerra tiene, geopolíticas, económicas, estratégicas, militares, en todo sentido, añade a esas consecuencias, a esos efectos que tuvo la pandemia, y que fueron enormes. Algunos estados derramaron dinero, muchos de los cuales sin tener el respaldo suficiente para hacerse cargo de ese dinero en el futuro, para reponerlo. Entonces, y ahora la guerra, no sé si ustedes han leído que Alemania va a invertir el 2% de su PBI en la modernización de sus Fuerzas Armadas. Por citar un cambio sustancial, ¿no? Es decir, Alemania, unos recursos que disponía, por ejemplo, para la cultura, el Estado alemán ha sido siempre muy generoso con el apoyo a la cultura, a la experimentación, a la innovación en toda la esfera de las artes, de la cultura. Una parte de ese dinero se lo va a sacar para ponerlo en la modernización de las Fuerzas Armadas. Alemania. Estoy citando una sola cosa, pero hay muchas otras cosas. Va a haber cambios, realineamientos. Alguien va a pagar el costo de las sanciones, de la lógica esta muy poco inteligente de resolver problemas tratando de imponerle al otro mediante procedimientos coercitivos su propia voluntad, así radical y porque sí. Esta guerra va a tener consecuencias muy serias, muy serias. Ya las tiene, ¿no? Está subiendo el petróleo. Se puede decir que hay una descomposición acelerada del capitalismo a nivel internacional y del neoliberalismo, y aparece una nueva faceta para lograr, en el medio de esa descomposición, sostenerse. Se puede decir que hay una descomposición bastante aguda de las formas en que se gestionó el mundo durante los últimos 40 años. Eso incluye naturalmente el neoliberalismo que produjo obscenas niveles de concentración de la riqueza que tienen naturalmente consecuencias sociales, ¿no? La crisis de las clases medias en el mundo entero, que también están vinculadas a la crisis de la democracia, en fin, una enorme cantidad de cosas. Sí, efectivamente. Yo no creo que el capitalismo tiene para mucho, ¿sabes? Mucho tiempo más. Es el único sistema de producción que existe y tiene para mucho tiempo más. Del capitalismo va a surgir un sistema social diferente, que no esté concentrado meramente en la maximización de las ganancias en el proceso de producción de mercancías, servicios, etc. Pero falta para eso. Falta para eso porque para eso tiene que confirmarse, concretarse un sujeto social universal que trabaje para ver cómo salimos de este lío, para ver cómo resolvemos las crisis ambientales, la relación con la naturaleza, la satisfacción de las necesidades de todos los individuos de todo el planeta, en fin, una enorme cantidad de asuntos. Y falta para eso porque
venimos de muchos miles de años de competencia conflictiva, llamémosle así, que es una de las características del proceso de la civilización. El proceso de la civilización ha tenido dos componentes. Uno, una competencia conflictiva entre comunidades humanas, productivas y espirituales, y otra, la generación de formas culturales para elevar al ser humano por encima de su condición animal. Eso es lo político jurídico, por ejemplo, las formas normativas mediante las que regulamos nuestras relaciones para no andar matándonos todo el tiempo entre sí y entre nosotros cuando hay escasez, etc. Pero me quiero concentrar en el acontecimiento que vengo enunciando, y que es un acontecimiento que no hay que explicar mucho. Tuvimos una pandemia que tuvo efectos y ahora tenemos una guerra que implica un montón de cambios en la escena mundial, que tiene a esos efectos le añade más efectos. Más efectos de sociedad jodidos, complejos, complicados, que traen consecuencias sociales y productivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el 28 de marzo? El 27 festejará uno y el otro estará un poco triste, porque no logró su objetivo. Está bien. Pero el 28, ¿qué vamos a hacer el 28? Porque vivimos en otro mundo distinto al mundo que teníamos hace 2 años. Distinto. Los riesgos de una crisis financiera son enormes. Enormes. Los riesgos de una enorme volatilidad en el valor del dinero. Viste que Estados Unidos, la Fed ya empezó a subir las tasas. En fin, la crisis en Europa puede llegar a ser muy grave para algunos países sobre todo. Entonces, y bueno, en América del Sur, ¿para qué te cuento, no? Que en general nosotros no ponemos el precio de nuestra producción. No estamos en condiciones de imponer el precio del valor que producimos, en nuestras materias primas, nuestros recursos minerales, nuestros recursos energéticos, etc. Sino que en general tenemos que ajustarnos al precio que ponen los grandes mercados y las grandes economías. Entonces, ahora hace un tiempo tenemos un huracán de cola, no viento de cola, un huracán de cola en los precios de los commodities, y a los productores, por suerte, agropecuarios, les está yendo muy bien, y a los ganaderos, a los roceros, y todo, lácteos. Hasta la industria láctea, que estaba en problemas, encontró un escenario favorable para recuperarse. Así que la cosa venía bien. Venía bien, a pesar de que la pandemia también había generado otros condicionamientos negativos. Pero la cosa venía bien. Y para nosotros. Pero eso puede cambiar en 6 meses. Ahora la guerra también mejora el valor de nuestro commodity, porque, entre otras cosas, era el granero, uno de los graneros de Europa, históricamente. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesaba subrayar hoy? Que hay que trabajar para que el 28, 29, 30, se instale una mesa de diálogo programático para hacer frente a la crisis mundial. Y tienen que estar todos, hay que escuchar a todos, hay que poner a pensar a las mejores cabezas que tengamos en cada una de las áreas en las que hay que tomar decisiones sobre qué es lo mejor para el Uruguay y para América del Sur en el transcurso de los próximos 10 años, que van a ser muy, pero muy conflictivos, complejos, peligrosos para el desarrollo de las sociedades. Entonces, lo que yo quería hacer, yo he hablado ya con algunos amigos, con algunos compañeros de esto, incluso con gente del gobierno, y creo que es una prioridad poner a lo mejor que tenemos en el Uruguay, a todos los sectores y a todos los intereses, a pensar con seriedad.
y con sensatez, y con inteligencia, y con generosidad, porque se vienen momentos muy, pero muy desafiantes. No quiere decir que tengamos todas las condiciones negativas, no. Podemos llegar a encontrar algunos espacios, por ejemplo, Uruguay es un país muy respetado, porque debe ser de las pocas democracias plenas donde hemos sabido evitar las polarizaciones artificiales y cultivar la convivencia democrática con inteligencia a todos los integrantes del sistema de partidos y del sistema socioeconómico. Todos. Hay casos aislados, yo que sé, estos papanata de cabildo abierto, que no sé a qué juegan, ¿no? Juegan a hacer cruzados de ideas ultramontanas, yo qué sé. Pero son pocos. La mayoría del sistema no está en eso. De vez en cuando se le va la moto a algún otro también. Pero en general, si tú observás el panorama general, el comportamiento de los actores, con cierta capacidad de influencia, hay una enorme sensatez. Entonces hay que pararse en esa sensatez y trabajar una mesa de diálogo programático para enfrentar la crisis global, que es grave. No hay que dramatizarla, porque de esta crisis en algún momento se va a ir a alguna forma de estabilidad. Ahora, ¿cuánto va a llevar pasar de este nivel de crisis en el que hay el riesgo de una guerra nuclear, a ver si nos entendemos, un error puede llevar a formas de estabilidad que contemplen un poco más equilibradamente los intereses, por lo menos, de los países con mayor capacidad industrial, militar o de recursos naturales. Y esta era mi preocupación, porque yo sé que hay gente que cree que le viene bien el conflicto. Porque hay un viejo dicho, que es un poco tonto, pero que tiene algo de verdad. Hay un viejo dicho que dice que cuando hay un conflicto, en general, un conflicto fuerte, ¿no? Grave, radicalizado, en general el 50% va para una tribuna y el 50% para otra. Se divide en partes. Yo estoy de un lado y yo estoy del otro. Y entonces la gente que tiene mirada cortita y piensa en el corto plazo, en sus intereses cortoplacistas, y bueno, está, me quedo con el 50 y el otro que se queda con el 50, ¿no? Ese es un pensamiento profundamente vulgar cuando hay un cambio civilizatorio como el que estamos viviendo. Un cambio en todo sentido. No hay una sola... Pero mirá si hasta existencialmente estamos viviendo una situación... Vos ponete en el lugar de un joven de 24, 23, 25, 26, 27 años, 28. Los años de la formación de la personalidad de ese joven, los últimos 5, 6, 7, en cualquier parte del mundo te diría, son dramáticos. Primero, una gran inseguridad sobre el futuro. Segundo, una pandemia. Y ahora una guerra. Es decir, la muerte, ¿no? El riesgo de caer en la indigencia o de tener dificultades para conseguir empleo o formarse, el riesgo de morir por una enfermedad, y ahora el riesgo de que estalle ¿no? Hay que ponerse en el lugar de esos jóvenes. ¿Qué le vamos a trasladar todos los viejos conflictos a esos jóvenes, además? Y reproducir en conos, sin pensar, porque hay conflictos. Todo el mundo sabe que en la sociedad hay conflictos reales. Y en la sociedad, en todas las sociedades del mundo. Cuanto más grande demográficamente una sociedad, más intereses en juego, más conflictos hay. Todo el mundo sabe eso. Y esos conflictos no se arreglan porque alguien venga y diga, seamos todos buenos y lindos y generosos y estrechemos en un abrazo a los otros y resolvemos los conflictos. No funciona así, porque hay intereses de clase, hay intereses corporativos, hay intereses tecnoburocráticos,
En fin, hay intereses en conflicto. Y hay, efectivamente, siempre. Pero lo que uno no tiene que evitar, cuando en general, siempre, es que esos conflictos no puedan ser administrados políticamente. Porque si los conflictos se van de madre y no pueden ser administrados políticamente, ¿qué es lo que, por eso es tan importante la política? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es un conflicto radicalizado en que emerge la violencia, como está pasando, por ejemplo, en Ucrania. El conflicto no se pudo resolver político-diplomáticamente porque hubo alguien que tiró más de la cuerda de lo que tenía que tirar y el otro reaccionó a lo bestia. ¿No? Bueno, entonces, ese era mi mensaje de hoy, porque ya cuando volvamos a dialogar dentro de 15 días, esto pasa a ser viejo, ¿no? Las reacciones de las primeras horas y de los primeros días después, tanto del que gane como del que pierda, tienen que estar, hay que hablar de eso ahora. Es ahora que va a ocurrir el próximo domingo de noche y el lunes, y el martes y el miércoles, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy relevante, y ya te digo, no es que estoy haciendo esta exhortación, estoy hablando con gente de todos los partidos, y de todos los sectores sociales. Permití una pequeña interrupción, pequeñísima. Dale. Nosotros venimos, por lo menos 3 veces lo dijimos en este programa, que lo hablamos a título personal del programa Andares, que le hemos dado mucha candela, particularmente estos últimos 2 o 3 meses, sobre el tema del sí, o sobre el tema de la campaña de referéndum, pero particularmente por una de las campanas. Ahora, el programa sigue. Sigue. Y el país sigue. El país sigue y esto no es un partido de fútbol. Si bien hay que meterle buenas ganas y alentar para que la gente salga, milite, participe de ambas partes, sea cual fuere la opción que elija, en una campaña siempre se trata, pero también, particularmente por parte de los dirigentes, saber que esto es para ganar o es para perder, pero el partido sigue. El Uruguay sigue, la vida sigue, el estudio sigue, el liceo hay que ir, trabajar hay que ir a trabajar. Por eso es tan importante cuidar el tema de la violencia, que no se dé. Gracias. Sí. Ya te reitero, los conflictos existen en la sociedad. Los conflictos de intereses existen en la sociedad. Y en general, unos se paran de un lado y otros se paran del otro por diversas razones. Los que tienen intereses económicos muy fuertes, naturalmente, tratan de asegurar la condición de la reproducción de la posición esa que lograron tener de privilegio por alguna razón, y los trabajadores asalariados, los productores directos, las clases medias, los profesionales, los intelectuales, tratan de asegurar una calidad de vida que les permita un desarrollo pleno de su existencia. Y para eso tienen que democratizar la relación social. Ese conflicto está siempre planteado, siempre está. Pero eso no puede conducir a, porque además no es así, ¿no? Siempre tienen razón los que están en un lado, y los que están en un lado hacen todo bien, y los que están en el otro hacen todo mal, y son unos señores muy malos y demoníacos. No, los conflictos son conflictos orgánicos, complejos, y que hay que resolverlos, por lo tanto, pensando en la complejidad, interviniendo con seriedad, con rigurosidad científica, no con un pragmatismo, ni con dogmatismo, ni con enconos resentidos, que en general no conducen a nada. Te voy a decir una cosa, para pasar bien 100% honestos. En la vida de la sociedad, a veces hay momentos que en otras épocas se les llamaba situaciones revolucionarias. ¿Por qué hay situaciones revolucionarias? Porque cuando la agudización de los conflictos, de las contradicciones, por ejemplo, se produce una obscena concentración brutal de la riqueza en manos de una minoría muy chiquitita, y el resto empieza a padecer una situación social calamitosa, y deja de poder pagar su gasto, la luz, poder mandar... Bueno, se generan a veces situaciones revolucionarias o rebeliones sociales masivas,
ocurrió en Chile. Hace esos momentos, bueno, en esos momentos es muy difícil administrar con inteligencia la política para resolver los conflictos y a veces no se puede. Entonces se da una relación de fuerza en la que uno se impone sobre el otro. Pero esos son momentos muy breves en la historia de la humanidad que tienen además lugar muy pocas veces en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es levantarse, tomar mate, mirar la sonrisa de su hijo y llevarlo a la escuela y verlo crecer y hacer vida de su comunidad y de sus compatriotas y sus amigos. Es un conflicto permanente porque como se ve en la guerra padecen todos, no resuelve nunca ningún problema. A veces emerge, por eso que te decía, porque hay una relación de fuerzas, grupos egoístas, groseros y vulgares que concentran tanto riqueza pero eso no es lo que pasa en general. Lo que pasa en general es que todas las partes en conflicto tienen que producir estabilidad para cada una de ellas, tratar de lograr sus objetivos filosóficos, políticos, y punto. Eso es lo que pasa en general. Entonces, y ahora estamos en el mundo en una situación muy jodida y compleja. Y entonces ahí es cuando se ven los pingos. Y los pingos se ven cuando hay situaciones jodidas y complejas. La inteligencia, la serenidad, el respirar antes de tirar una piedra, ¿no? A ver, entonces me parece que lo que hay que hacer es crear una mesa de diálogo programática para afrontar la crisis global, para ver qué decisiones tomamos y cambiar habría que trabajarla ya ahora, habría que trabajarla antes del plebiscito para que no haya ventajismo. Yo estaría de acuerdo en que la tire ahora esa idea. ¿Cómo la estás tirando? A mí me parece que sobre todo Fernando Pereira, el presidente, que tienen un buen diálogo, podrían empezar a tirar algunos hilos para facilitar los procesos y que cada uno hable, ¿no? Con las personalidades que tienen mayor capacidad de influencia para lograr esto. Sin saber de antemano el resultado. Nos tenemos que ir porque está bien en la gatera. Sí, me fui. Te mando un gran abrazo, me fui. Un abrazo grande, nos vemos en 15 días. Un abrazo. Chau. Abrazo, saludo a todos. Chau, y vamos al sí, ¿eh? Vamos al sí. Bueno, vamos arriba.